Hola, antes de empezar, les voy a pedir a todos que recuerden lo último interesante que leyeron o vieron. Y quédenselo, porque ahorita les voy a presentar cuál es el mío. Cuando estaba en primero de secundaria, intenté aprender Esperanto. ¿Saben qué es el Esperanto? Es una lengua artificialmente creada para que todos nos pudiéramos comunicar más fácilmente. Y fue inventada por el doctor Zamenhof, porque todos sus pacientes eran migrantes de otros países y era muy difícil comunicarse con ellos. Y esto es una idea bonita, ¿verdad? Pero hoy en día casi nadie lo utiliza. Y yo no tenía ninguna razón lógica para aprender esto. No era un requisito escolar, no me lo pedían para ningún proyecto ni tarea, y sin embargo, me fascinaba la idea de un lenguaje universal. Cuando fui y se lo conté a mis amigos, me preguntaron, ¿para qué? ¿Qué ganas con eso? Y ahí fue cuando me di cuenta de que si las cosas no tienen un propósito inmediato, realmente parecen no tener ningún interés. Y esta no fue la primera vez que me pasa esto, porque a lo largo de mi vida he amado estudiar sobre cualquier cosa irrelevante que se me atraviesa. Como por ejemplo, ¿a quién no le gustan los dinosaurios? A mí me encantan. También me fascina leer sobre animales exóticos, plantas raras o fenómenos biológicos que difícilmente se relacionan con mi día a día o con mi futuro profesional. Y mientras más de estas cosas sé, más me doy cuenta que esto me ayuda a ver el mundo con otros ojos, a hacer más conexiones y relacionarme mejor con las personas. El problema está en que vivimos en un mundo altamente utilitario. Y si lo pensamos bien, muchas de las cosas que nos gustan no nos funcionan. ¿De qué nos sirve ver películas o leer una novela? Quizás aprender literatura, filosofía o artes. Y sin embargo, son estas cosas las que nos hacen profundamente humanos. Nuccio ordine, lo verdaderamente valioso es aquello que no se puede vender. Y en pocas palabras nos está diciendo que muchas veces estamos pasando por alto por catalogar las cosas como inútiles y estamos perdiéndonos de su valor. Y pensamos en el Esperanto. No se convirtió en la lengua universal que su creador soñó, pero sí nos deja una lección aún más valiosa. Y es que podemos analizar la naturaleza del lenguaje, la evolución de cómo nos comunicamos y cómo podemos hacerlo mejor. Y eso por sí solo ya es más valioso. Ahora, esto no solo sucede con la literatura o la filosofía, también sucede en la ciencia. A veces el conocimiento que parecía inútil a primera instancia llega a revolucionar el mundo. ¿Conocen los números primos? Son aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre uno. Estos ya eran conocidos por los babilonios y los pitagóricos, pero fue Euclides quien, a través de matemáticas formales, descubrió que son infinitos. ¿Y esto de qué le servía? ¿Cuál fue su propósito inmediato? Pues sinceramente les digo que no tenían ninguno. Para la ateniense promedio no les servían para vender mejor, como la aritmética, tampoco para medir estructuras o terrenos, como la geometría, mucho menos le servían a un ingeniero para construir barcos más resistentes. Pero, ¿saben cómo funcionan los sistemas de seguridad de sus bancos? Lo que comenzó como un simple juego matemático, ahora es la base de la criptografía moderna. Y funcionan con un algoritmo de números primos extremadamente grandes como el que están viendo en pantalla. Así, logran cifrar toda su información financiera y todos sus datos personales de manera que no pueden ser fácilmente decodificados por terceros. Ahora bien, les presento las cigarras periódicas, animales que emergen del suelo cada 17 años. Un número primo. Una de las teorías más aceptadas es que esto les ayuda a evitar coincidir con depredadores que tienen ciclos regulares. Y sí, ya sé lo que están pensando. Ok, esto le sirve muy bien a una cigarra, pero ¿a mí de qué? Yo lo que quiero es hacer dinero. Pues bueno, permítanme decirles que cuando los bares les venden cubetas de cerveza en números de 3, 5 o 7, les están generando una sutil necesidad de comprar más, pues estos números no se dividen tan fácilmente entre los clientes. Pero no nos convertiremos en el siguiente Euclides con sus números primos, ni mucho menos en el creador de un nuevo idioma universal. Lo que sí estoy seguro es que podemos desbloquear un montón de beneficios inesperados para su día a día. Por ejemplo, nos vuelven más creativos. No sé si les ha pasado, pero las mejores ideas no surgen cuando estamos intentando forzarlas, sino cuando hemos recabado un montón de información que desde un inicio parecía relevante y nuestro cerebro la conecta, haciéndole que cobre sentido.
Por ejemplo, Steve Jobs se salió de la carrera y comenzó a estudiar caligrafía, solamente porque le parecía bello y le traía gusto, sin saber que sigue años después, esto le daría la ventaja competitiva única contra Windows al implementarlo en la Mac, tanto así que hasta se lo copiaron. También nos hace tener conversaciones más interesantes. Imaginen que están en una sala llena de gente que no conocen. Silencio incómodo. Nadie sabe qué decir. Y de repente alguien menciona algo sutil sobre viajes. Y ustedes, por alguna razón, recuerdan que un avestruz corre más rápido que un caballo. ¡Pum! Lo sueltan. Y ahora han roto el hielo y la conversación fluye. Quizás porque les haya causado risa que hayas mencionado algo tan absurdo, o porque hayas tenido el atrevimiento de decirlo. No importa, lo lograste. Y no les estoy diciendo que vayan por la vida llenando todos los silencios incómodos con datos de trivia. Pero créanme que saber un poco de todo les puede ayudar a relacionarse con los demás. Y hablando de datos de trivia, ¿han visto aquella película sobre un chico que va a un juego de preguntas y respuestas en la televisión con millones de dólares en juego y nadie cree que pueda ganar, pero termina respondiendo todo correctamente? No era un genio, ni estudió para eso, pero cada respuesta fue respondida gracias a que por la vida fue adquiriendo conocimientos de aquí a allá. Pues esta película se llama Slumdog Millionaire. Y sí, ya sé, es una película. Pero ¿quién no ha tenido un momento así en su vida? Algo que ejemplifique justo lo que les quiero decir. Y es que uno nunca sabe cuándo vamos a necesitar ese trozo de información. Ya sea en una cita, tratando de impresionarla, o en una reunión de trabajo, tal vez resolviendo aquel problema que nadie más podía, solamente porque tú supiste ese dato aleatorio. Además, ser un poco más curiosos nos hace pensar más rápido y retener mejor la información. No sé si se dan cuenta, pero cada vez que leemos algo que nos interesa, lo recordamos sin esfuerzo. Es como si nuestro cerebro decidiera que eso es demasiado importante como para perderlo. Pero, ¿por qué pasa eso? Bueno, nuestro cerebro es una maquinaria impresionante, pero no almacena todo de la misma manera. Tiene que decidir qué filtrar, qué se va y qué se queda. Entonces, realmente aquí les estoy presentando a un nuevo personaje. A una parte clave para que entiendan todo lo que les acabo de decir, y ese es el hipocampo. El hipocampo es una pieza clave en la formación de la memoria. Se encarga de adquirir la información nueva, procesarla y decidir qué se va a largo plazo y qué se puede descartar sin el mayor remordimiento. Pero va de la mano de la corteza prefrontal, que juega un papel fundamental en la organización y contextualización de los recuerdos, ayudándoles a darles un sentido y relacionarlos con conocimientos pasados. Y aquí va algo aún más interesante, y es que nuestro cerebro prioriza aquellos recuerdos que son relevantes para él. Pero, ¿qué es relevante para él? Es todo aquello que le genera una respuesta emocional o un estímulo significativo. Es por eso que recordamos con facilidad todo lo que nos emociona, pero olvidamos la información monótona, carente de interés. En mi caso, yo recuerdo perfectamente que un amigo metió la mano en un panal de abejas, pero olvido la clase aburrida del profesor que solamente se dedica a leer las diapositivas. Es pura biología, si lo pensamos en términos evolutivos. La emoción significa supervivencia. En la prehistoria, saber qué animal era peligroso o qué valla era venenosa podía salvarles la vida, mientras que hoy en día ese mismo mecanismo lo aplicamos a saber que los pingüinos son una de las cuantas aves monógamas, o la pasta podría ser más china que italiana. Y saber un montón de estas cosas que nos causan interés nos hacen liberar un poquito de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Pero la dopamina no solamente se encarga de hacernos sentir bien, sino que también modula el aprendizaje asociativo y la motivación. En otras palabras, se los dejo como si nuestro cerebro nos estuviera diciendo: hey, presta atención, esto de aquí es importante. Y algo más curioso aún es que mientras más curiosos seamos, más conexiones hacemos. Con cada cosa nueva que aprendemos, nuestro cerebro se llena más, pero no solamente se trata de llenarlo por llenarlo,
Porque tiene una red de neuronas que crece con cada cosa nueva que aprendemos. Y este proceso se llama plasticidad sináptica. Y es básicamente por lo que les pedí que todos recordaran algo al inicio de la plática. Porque se refiere a que cada vez que utilizan ese pequeño trozo de información o cada vez que lo traen al presente, están reforzando un camino. Es como si, en lugar de caminar por un sendero de tierra, pavimentaran una carretera. Cada vez que cruzan por ese camino, se vuelve más sólido, más rápido de cruzar y mucho más accesible. Así que cada vez que estamos aprendiendo algo, por más inútil que parezca, un dato sobre la antigua Roma, datos sobre tiburones, la historia sobre el arte, lo que estamos haciendo en realidad es entrenar nuestro cerebro para ser más flexible, más capaz de hacer esa conexión inesperada. Uno nunca sabe cuándo necesitaremos hacerla, ya sea en la escuela, en el trabajo, y no en tu casa simplemente leyendo sobre un artículo divertido. Pero si nada de esto les ha convencido, déjenme decirles que aprender por aprender simplemente es divertido. No todo tiene que ser útil, productivo o rentable. A veces, saber que las nutrias tienen una piedra favorita que guardan en su pancita no les va a cambiar la vida, pero lo que sí puede hacer es sacarles una sonrisa. Y eso es más importante en este mundo obsesionado con la utilidad. Y es suficiente razón para hacerlos seguir aprendiendo. Porque cada vez que aprendemos algo, activamos este sistema de recompensas del que les hablé, pero tiene un truco, porque este mismo sistema libera dopamina cuando estamos en nuestros celulares, y en mucha mayor medida. Y no me tomen a mal, no estoy en contra de todo eso. Yo sigo a muchas cuentas educativas, pero seamos sinceros, a veces abusamos de él. Y la diferencia que tiene la dopamina con aprender que la dopamina con el celular es que, por un lado, estamos scrolleando sin fin. No estamos reteniendo la información que vemos. Y por el otro, si vemos un documental o leemos un libro, estamos adquiriendo y almacenando ese conocimiento con todos los mecanismos que les acabo de mencionar. Así que, ¿qué prefieren? ¿Pasar una hora en TikTok o una hora aprendiendo algo nuevo? Una los mantiene desconectados del mundo. La otra los hace más creativos, más capaces, más interesantes, y uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar. ¿Cuál prefieren? Porque sinceramente yo prefiero la segunda. Muchas gracias.